Ok. Por favor, me confirman si es que está compartiéndose la pantalla. Sí, pastor. Sí, sí está compartiendo. Sí. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces comenzamos hoy nuevamente. Bienvenidos, Dios les bendiga a esta sexta lección, sexta clase de este curso de Academia Cristo, el Dios verdadero. Nuevamente les saluda vuestro servidor Andrés Martín Arrizaga desde Temuco, Chile. Por supuesto, en nombre de Academia Cristo. Espero que hayan podido ver el video, el breve, digamos, el de 8 minutos, para poder aprovechar de repasar algunos puntos centrales antes de iniciar esta clase. Bueno, la pregunta ahí está planteada por lo que, si es que la alcanzan a ver en la pantalla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Santificarnos. Pero previo a santificarnos, ¿qué es necesario hacer? Pastor, que Dios quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Exacto. O sea, obviamente no. Ahí es precisamente lo que nosotros, luteranos confesionales, afirmamos, que por supuesto no puede haber ningún proceso de santificación sin haber sin haber salvación primero, sin estar la gracia de Cristo previamente. O sea, o en realidad más que previamente, son cosas que están unidas necesariamente una junto con la otra. O sea, si hay salvación, hay santificación, y habiendo santificación es porque ya hay salvación. O sea, insisto, claro, a nuestros ojos es algo bastante difícil de poner en orden, digamos, de acuerdo a nuestro limitado entendimiento, pero aún obviamente son dos cosas que sin duda Dios anhela para todos nosotros. Bueno, ahí eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra santificación? Apartar. Apartar, sí, apartarse, pero como toda palabra, dependiendo del idioma en el que se utilice, al menos en el griego, que fue la palabra original en que fue escrito el Nuevo Testamento, no significa solamente tomar de un lugar y llevarlo a otro, sino que también implica sacar ese algo o a ese alguien de ese lugar para llevarlo a otro, pero con un objetivo en específico. O sea, obviamente Cristo no nos llamó solamente para, ok, bien sabemos, no, por supuesto, somos salvos, pero precisamente nos llama, ahí es donde está esa palabra, santificarnos, con todo lo que eso significa, que lamentablemente el concepto de santificación se ha deformado muchísimo, tanto en el mundo católico, obviamente, como en el mundo protestante en general, al convertir la salvación, recuerden lo que les comentaba en una ocasión anterior, la santificación, recuerden, la santificación para nosotros debe ser un hecho, no un proceso. O sea, usted recuerde, es santo, no es que está trabajando para ser santo, no es que nosotros aquí en Academia Cristo queramos colaborar en vuestra santificación, cosa que obviamente no podemos, sino que simplemente acá ya estamos reunidos los creyentes y por el hecho de ser creyentes ya somos santos. Recuerden, por eso les daba como ejemplo la semana pasada o la clase pasada, la diferencia que lamentablemente se da en algunas traducciones bíblicas, en versículos muy claros al respecto, como 1 Corintios 1:2, en donde debería ser la traducción más correcta, debería ser llamados santos, utiliza esa frase, pero la mayoría de las traducciones bíblicas, al menos en castellano, utilizan la frase llamados a ser santos. O sea que la santidad, según esa visión, o según esa mala traducción, sería un proceso inconcluso, siendo que precisamente es todo lo contrario. Es un proceso que para el creyente es un hecho ya determinado, no un fin a alcanzar. ¿Ok? De hecho, en el alemán, Lutero, cuando utiliza la palabra Berufung, que es también, podría incluso significar consagrados santos,
O sea, como que le da, bueno, el alemán es un idioma mucho más completo que el castellano, pero es más profundo también. Pero precisamente, o sea, le da claro, es algo que es difícil de traducir así de manera directa, pero tal vez la palabra más fácil es consagrado. O sea, tiene un significado mucho más fuerte. Pero bueno, lo concreto es que en la conversión el Espíritu Santo nos distingue para ser parte del reino de Dios. O sea, en otras palabras, nos distingue para ser santos. Y en nuestra vida, Él continúa trabajando para apartarnos de nuestro pecado y del mundo. Y ahí es donde obviamente suele confundirse el concepto de santificación. La gente suele creer que la santificación o la santidad es ya estar totalmente apartados de nuestro pecado, del pecado. Por eso recuerden la famosa frase de Lutero, simultáneamente justo y pecador. Es como, o también el ejemplo que les daba de las iglesias a ustedes no, perdón. Pero las iglesias en el Apocalipsis, cuando Juan les escribe, ¿cuántas iglesias eran? 7. ¿Y cuántas de esas iglesias eran fieles? De acuerdo a las palabras de Juan, al menos. Solamente 2. Filadelfia, y si mal no recuerdo, la otra era Esmirna, creo, sí, o Sardis, para serle franco, no lo recuerdo en este momento, pero solamente eran 2 las iglesias fieles. Sin embargo, aún así, a pesar de digamos, de la descripción muy mala que hace de esas otras 5 iglesias, en ningún momento Juan deja de considerar los cristianos, nunca deja de considerar los santos. Él le sigue escribiendo a los santos. De hecho, basta con leer la conclusión del Apocalipsis, que es un versículo muy, muy hermoso. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. O sea, a pesar en otras palabras, lo que tal vez podríamos plantear en otras palabras hoy en día es que Juan, los considera santos no gracias a ellos, sino a pesar de lo que ellos eran. Y obviamente eso, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, y bueno, en el cielo no tendremos que luchar contra el mal o el pecado, porque ahí ya obviamente estaremos en plena comunión con Dios. Y recuerden, Dios al ser Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Y ahí es donde ya la santificación será algo ya totalmente consumado, que no algo, digamos, no parte de una lucha en el creyente como lo es ahora. Bueno, otra pregunta que también es muy conflictiva, que divide mucho el mundo protestante especialmente, y es ¿por qué no podemos convertir? A ver, porque mucha gente, recuerden los famosos telepredicadores. ¿Cuál es el típico llamado que suelen hacer ellos? O hacían. La verdad ya no los conozco como en los años 80, que eran tal vez sus años más famosos. Por ejemplo, Billy Graham, que murió, si mal no recuerdo, el año 2018, probablemente el evangelista más popular y tal vez más reconocido de todo el siglo XX. Que, o sea, sin entrar en las diferencias doctrinales que obviamente tenemos con él, pero al menos Academia Cristo y la Iglesia Luterana, hay que reconocer que hizo grandes cosas, sin duda. Se atrevió a predicar donde muchos no se atrevieron nunca, en el mundo europeo, oriental, etc. Pero él lamentablemente guardaba una doctrina que nosotros no compartimos, que es la doctrina del llamado decisionismo. O sea, la capacidad que yo supuestamente tengo, yo ser humano, de decidir por Dios, por Cristo, de decidir de hacer o de convertirme. Por eso la pregunta, como lo dice ahí, podemos convertirnos. O sea, según este tipo de frases, ¿quién es el protagonista de la conversión ahí? Pastor, el Espíritu Santo. No, pero de acuerdo a obviamente, claro, sin duda respondiendo, ¿quién es el protagonista de nuestra conversión? Por supuesto que es el Espíritu Santo, eso que no hay duda, sin duda, perfecto. Pero, de acuerdo a esta visión que les estoy compartiendo, ¿quién termina siendo el protagonista de la conversión? El yo. El hombre. Claro, yo que supuestamente soy, o yo no sé, yo Andrés, yo Arturo, yo Henry, yo Javier, etcétera,
soy el tan bueno. De hecho, personas como Billy Graham, que no viene a mencionar su iglesia, no viene al caso mencionar su iglesia, pero en su iglesia sé perfectamente que ellos creen en la bondad inherente del ser humano. Ellos creen en el libre albedrío. Creen que el ser humano tiene la capacidad, una especie de chispa divina, para acercarse a Dios y poder convertirse. O sea, precisamente lo contrario a lo que nos dice la Biblia. Un muerto no puede levantar a un muerto. Entonces, y si estamos llenos en delitos y pecados, ¿por qué entonces creer que justo para algo tan importante como nuestra conversión va a haber una excepción en ese punto? O sea, es como creer eso. O sea, somos malos, ok, reconocemos que hay maldad, que hay pecado en nosotros, pero justo ese pecado va a estar de lado cuando se trate de nuestra conversión. ¿No les parece un tanto ilógico, absurdo? Bueno, espero que la respuesta sea sí. Pero dando una respuesta más detallada. Bueno, como bien lo decía, por naturaleza somos enemigos de Dios. Eso Romanos lo deja claro, en particular en el 8:7, sin duda. Pero basta leer leer prácticamente Romanos de principio a fin. No hay ninguna posibilidad de algún tipo de bondad de parte de Dios que pueda, no sé, hacernos, ¿cómo decirlo?, tener alguna capacidad de acercarnos a Dios. De hecho, recuerden, el negativo sumado al negativo, o sea, perdón, el menos sumado al menos, siempre va a dar un negativo. Entonces, ¿por qué nosotros íbamos a hacer la excepción en eso? O sea, ¿qué nos hace creer que somos tan especiales que justo cuando se trate de nuestra conversión vamos a dejar de ser enemigos de Dios? O sea, el resto de nuestra vida somos por naturaleza lejanos a Dios, pero en la conversión no. Es como un tanto extraño, por decirlo menos. O un versículo también muy fuerte al respecto. Estamos muertos en nuestros pecados. Y por lo tanto, como cualquier persona que hayamos tenido la desagradable experiencia de pasar por una sala de reanimación, el día en que alguno de ustedes o yo, que he pasado por ella, ¿me pude hacer yo el proceso de reanimación? No. No, que necesité necesité de un equipo médico, de medicamentos, de aparatos electrónicos, gente vigilando, etcétera. O sea, yo no hice absolutamente nada, aunque lo hubiese querido. O sea, es más, los que hemos pasado por eso ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que sucede ahí. Y en este caso, por eso se utiliza esa metáfora, muertos en nuestros pecados, delitos y pecados. O sea, es una metáfora bastante fuerte, pero que claro, al mundo moderno no le gusta nada, no es para nada atrayente, no es simpática, por así decirlo. Obviamente, ¿qué cree usted que le gusta a la gente escuchar? ¿Usted, señor, está muerto en sus delitos y pecados? ¿O que le digan, usted, señor, tiene la capacidad de acercarse a Dios si es que así lo estima conveniente? ¿Qué mensaje creen que va a ser mejor aceptado? El segundo, pastor. Obviamente, claro, el segundo, es casi retórica la pregunta. Y precisamente por eso las iglesias que creemos en eso, no somos generalmente bien recibidas, incluso dentro del mundo cristiano, porque claro, decimos, nosotros somos, por así decirlo, tenemos lo que algunos llaman una antropología negativa, una visión del ser humano negativa, en el sentido de que no creemos que haya bondad natural en el ser humano. O sea, por así decirlo, nosotros creemos que Dios puede hacer grandes cosas y seguramente las hace en ustedes y en mí, pero no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros y actuando en nosotros. O sea, el que actúa es Dios en nuestro lugar, no nosotros, haciéndole un favor, por así llamarlo, a Dios. También estamos espiritualmente ciegos. Y obviamente lo mismo, un ciego si bien no está muerto, pero necesita la ayuda de una tercera persona para que le ayude en todo. Todos los que hemos conocido a personas ciegas, sabemos bien o incluso tápese los ojos usted completamente un día y salga a andar por la calle. Se va a dar cuenta que para cualquier cosa usted va a necesitar la ayuda de alguien. Absolutamente todo. Incluso tal vez hasta
ingresar la llave en su chapa de vuestra casa. Entonces, si estamos espiritualmente ciegos, insisto, de acuerdo a toda esta descripción, ¿cómo va a ser posible que nosotros podamos salvarnos o convertirnos? O sea, mírenlo así, somos enemigos de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, somos espiritualmente ciegos. Entonces, ¿de qué manera podríamos malamente decir, sí, yo me puedo acercar a Dios? Y es más, incluso, piénsenlo así, el apóstol Pablo, cuando escribió estos 3 versículos, ¿a quiénes se los estaba escribiendo? ¿A los fariseos? ¿A incrédulos? ¿A los romanos paganos que estaban en el Coliseo? ¿A quiénes se los estaba escribiendo? No, a los santos que estaban allí en esta iglesia. Claro, a los santos primero en Roma, en Éfeso o en Corinto. Pero eran, o sea, aún así, no les quitaba su condición, no les quitaba, por así decirlo, el título de pecadores, de apartados de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros no nos apartamos de Dios es porque Dios nos lo permite, no porque nosotros nuevamente seamos tan buenos, que tengamos tanta necesidad o capacidad, mejor dicho, de acercarnos a Dios, sino simplemente porque Dios así lo permite. Entonces, hay que tener en cuenta incluso que estos durísimos versículos, recuerden, están dichos allá a cristianos. Por lo tanto, si Dios pudo hacer grandes cosas en ellos, ¿por qué no iba a poder hacer grandes cosas con nosotros también? Pero, obviamente, eso, por supuesto, primero, la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ok, bueno. Como vimos previamente en las preguntas, necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios hace milagros, obviamente. Cada uno de nosotros es un milagro de Dios. El Espíritu Santo en ese sentido es como lo que pueden ver acá. Es como un buen trabajador en una construcción. Él trabaja en nuestros corazones usando sus mejores herramientas. Las herramientas del Espíritu Santo son el Evangelio, por supuesto, en su palabra y en los sacramentos y en el bautismo y la Santa Cena. Entonces, aquí en este curso, obviamente no vamos a entrar a analizar, discutir en profundidad el significado de los sacramentos. Hay otras instancias para eso. Pero por ahora recuerde que los sacramentos son las herramientas poderosas de Dios para obrar fe en nuestros corazones. Okay. Entonces la conversión es un milagro tan grande que la Biblia usa múltiples formas de describirlo. Por ejemplo, ahí se nos habla de que por eso las luces, somos iluminados, como lo dice en Hebreos 6:4, que renacemos en Juan 3, que somos regenerados en Tito 3:5. Entonces, estas son algunas de las palabras que Dios usa para describir el milagro de la fe que Él crea en nosotros. Ahí recuerden nuevamente, el problema es el enceguecimiento del ser humano en creer o que las cosas sucedan a la manera en que nuestro entendimiento nos sea más fácil. Recuerden, ustedes escucharon ahora en estos minutos la palabra milagro en varias ocasiones. Pero ¿cuál es la idea que solemos tener nosotros de lo que es un milagro? ¿Es lo que acabamos de describir? Bueno, supongo que andan tímidos, pero no, de ninguna manera. Normalmente cuando se dice, ok, ocurrió un milagro, seamos sinceros, ¿acaso la gente piensa en nuestra conversión? En que tenemos, por ejemplo, ¿acaso no es un milagro que tengamos, en este caso, una Biblia a un par de centímetros de nuestras manos? Sí, es un milagro. No. O sea, imagínense el tamaño milagro. O sea, por ahí algunos dirán, y bueno, y las sanidades, y los, no sé, los ciegos que pueden ver, ¿por qué ustedes en su iglesia no hacen eso? Pero piénsenlo, creo que es, o no creo, estoy seguro, de que milagro más grande, por ejemplo, ¿qué milagro es más grande?
tener la Biblia en nuestras manos o que un ciego reciba la vista. Tener la Biblia en nuestras manos. O sea, y lo digo en un sentido bastante literal, porque piensen, la cantidad de personas que Dios utilizó para escribir la Biblia en un periodo de más de 2000 años aproximadamente. Toda la persecución que posteriormente a que la Biblia fue terminada en el siglo I. O sea, primero fuimos perseguidos por los judíos, después por los romanos, después por la Iglesia Católica. Probablemente la Biblia es el libro que ha sido más perseguido en toda la historia. Pero aún así, es el libro de la antigüedad, entiéndase, digamos, hasta el año 100, el libro mejor conservado de toda la humanidad. Por ejemplo, es muy común que se nos diga, ¿qué vamos a creer en estos milagros de ese libraco llamado Biblia, que no sirve de nada? Total, y una de las primeras herramientas para desacreditar la credibilidad de la Biblia es que nos dicen es que no existen los documentos originales. O sea, entiéndase, el papiro en el que escribió Moisés, o el papel en el que escribió David, el papel, las cartas que escribió Pablo, Mateo, Marcos, etc. Pero sin embargo sabían que eso no sucede con literalmente ninguno de los autores de la filosofía griega, por ejemplo, ni Erasmo, o sea, ¿cómo se llama? Ni Homero, ni Sócrates, ni Platón, ninguno de esos autores existen, tampoco los textos que ellos mismos han escrito, y nadie pone en duda la veracidad de esos textos. Bueno, gente, tal vez salvo algunos que somos un poco más escépticos al respecto, pero la Biblia, de la cual tenemos copias, miles de copias antiguas, entiéndase, casi desde la época del siglo I, en el caso del Antiguo Testamento, pero ahí resulta que, imagínense, tamaño milagro, que un libro escrito durante ese periodo de tiempo incluso no recuerdo el nombre exacto, si gustan me puedo dar el tiempo de buscarlo y después en el chat se los escribo, pero recuerdo que hay un historiador ateo, o agnóstico, declaradamente agnóstico, que dice que él perdió la fe, pero él decía, literalmente, que podemos decir en un 99.5% que lo que tenemos en nuestras Biblias es lo que realmente se escribió en su manera original. Obviamente ya él, siendo agnóstico, no cree en el contenido de la Biblia, pero me refiero al hecho de que lo que se escribió originalmente, podemos tener plena certeza de que eso es lo que ha llegado hasta nosotros hoy, siglo XXI, en el idioma que queramos. Pese a que, insisto, la Biblia lamentablemente, como bien saben, fue perseguida hasta por mismos mal llamados cristianos, especialmente en la época de la Inquisición. Y más aún, nosotros que somos del mundo latino, en la iglesia, en el mundo latinoamericano. La Biblia no circuló acá en Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina, no circuló con libertad probablemente hasta muy entrado el siglo XIX. No digo que a la gente la hayan matado necesariamente como pasaba en España o en Europa continental, pero de que no era llegar y traer una Biblia hasta acá con ninguna facilidad. Entonces, ¿acaso eso no es más milagro que, por ejemplo, insisto, que un cojo pueda volver a caminar, que un ciego pueda volver a ver? No sé ustedes, pero yo creo que sí. Es un milagro mucho más grande. Solo ese podría seguir quizás con cuantos otros. La conversión en ese sentido es un milagro, esta fe es la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo. Es el regalo de Dios y no algo que producimos por nosotros mismos. Esta fe es lo que nos conecta con Cristo y nos permite recibir todas sus bendiciones de tener la vida santa de Cristo, llena de obras sagradas, que aunque no las hacemos nosotros, pero se nos atribuyen por el mérito de Cristo. Y por eso es que entonces nosotros podemos recibir el perdón de los pecados, la vida eterna, la salvación y todas las bendiciones que Dios nos da. Insisto, bendiciones que por muy creyentes que nosotros seamos, no vamos a
a merecer, insisto, o sea, porque recuerden, una cosa es la justicia y la, comillas, santidad desde un punto de vista jurídico, pero de ahí a ser aceptos ante Dios, de ninguna manera. Es Dios quien nos tiene que aceptar y precisamente para que nos acepte nos tiene que dar el regalo, el don de la salvación. Insisto, no podemos quedarnos con ese concepto, digamos, por así decirlo, una suerte de siervo inútil. El siervo inútil que creía que con hacer lo que era necesario, estaba cumpliendo. ¿Y cuál fue la respuesta del dueño, del jefe? Que era un siervo inútil, porque habías hecho solamente lo que le correspondía. En ese sentido, cumplir con las leyes de nuestros respectivos países, ¿tiene algún mérito para nosotros? Sí. ¿Ante Dios? No. O sea, ante la ley de nuestro país, claro, perfectamente podemos ser considerados grandes ciudadanos. Pero recuerden, la ley, digamos, la ley humana, ¿es perfecta como la ley de Dios? No. O la No. ética y la No. moral, obviamente que no. Si no, dense una vueltecita por los libros de historia y vean las leyes de Nuremberg en 1935, que eran leyes que la mayoría del pueblo, lamentablemente, de Alemania en aquella época cumplió, pero que le quitaban todos los derechos civiles al pueblo judío en Alemania. Las famosas leyes de Nuremberg. La mayor parte de la gente cumplió con esas leyes. Los que no eran judíos, obviamente. Pero, ¿los vamos a considerar a ellos buenos por haber cumplido con esas leyes? No, obviamente que no. Y mucho menos buenos delante de Dios, porque en este caso eran leyes derechamente racistas. Insisto, solo por mencionar, o sea, obviamente ustedes que conocen mejor sus países que yo, con toda seguridad en todos nuestros países hay leyes que son inaceptables ante la voluntad de Dios, pero que son leyes igual. Entonces, el hecho de que exista una bondad jurídica, legal, de parte nuestra, ante cualquier ley civil, no quiere decir que eso nos haga aceptos o dignos de ser aceptados por parte de Dios. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, a ver, es culpa suya o vuestra si sus oraciones no son contestadas. Porque muchas personas creen que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Por ejemplo, ya recién hablábamos lo que decíamos de, por ejemplo, sanar enfermedades, que es algo bastante apetecible, ¿no? ¿A quién no le gusta ser sanado de alguna enfermedad? Ya es algo muy atrayente que ofrecerle al que no es creyente. Pero, obviamente, nosotros como cristianos no podemos ofrecer eso. ¿Por qué? Porque Cristo jamás nos dijo que pudiéramos hacerlo. Él no nos puso ese tipo de capacidad para, por así decirlo, ofrecer sanidades o ese tipo de cosas, porque puede que la voluntad de Dios sea a veces, como dice la misma Biblia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Exacto. O sea, quiere decir perfectamente que Dios, o sea, y de hecho así lo es, Dios va a actuar a pesar de nuestra debilidad. O recuerden, si se trata sobre, como les decía, enfermedades o dolencias en general, ese típico versículo sacado de contexto, que Cristo pagó por nuestras enfermedades. Y como les decía, ¿acaso Cristo fue a la cruz a morir por el cáncer, por la diabetes, por la hipertensión, no sé, por estas enfermedades gástricas que hoy, o la epilepsia, lo que sea? No, fue a pagar por una enfermedad muy puntual. ¿Y cuál es la enfermedad del ser humano frente a Dios? ¿Cómo se llama? El pecado. Pecado. El pecado. Exacto, el pecado. Muy bien. Entonces, o sea, como les decía, creer que porque Cristo murió en la cruz por nuestras, comillas, enfermedades, eso nos hace casi un cheque en blanco de parte de Dios para ser objeto de sanidades,
Insisto, no digo que Dios no puede obrar en su voluntad para obrar una sanidad, sí, claro que Él puede hacerlo, pero Dios, recuerden, no está al gusto del consumidor. Esa es la diferencia entre el Dios cristiano versus los demás dioses. Todos los demás dioses algún tipo de recompensa terrenal ofrecen. En cambio, el Dios cristiano no. Por eso, como les digo, tal vez, y más aún, de acuerdo a lo que el mundo protestante, evangélico en general, no solo el luterano, hay que ser honestos, reconocen. ¿Por qué? Porque nuestro, comillas, ofrecimiento de salvación eterna es una realidad que nosotros no podemos ver ahora. Y lo que la gente que quiere actualmente es precisamente la cosa inmediata. Quieren la respuesta a sus problemas ahora. No quieren la gente no está buscando, lamentablemente, la salvación y la vida eterna. La gente, qué sé yo, lo que quiere es tener un mejor auto, una mejor casa, un mejor sueldo. Entonces, claro, que nosotros creyentes le digamos a la gente que eso no es una oferta de Dios para ellos, obviamente no va a sonar particularmente agradable a esa gente. Pero precisamente lo que tenemos que demostrar nosotros es que tengamos eso o no, pidamos eso Dios o no, Dios no está obligado a cumplir con nuestras necesidades incluso. Porque recuerden, el hecho de que nosotros pidamos algo honesto y bueno a Dios, tampoco lo convierte en algo que Dios deba decirnos que sí. Entonces, ¿cómo combaten Mateo 26:39 y 2 de Timoteo 4:20 esa forma de pensar? A ver, en Mateo 26 nos dice, Jesús, que siempre oraba perfectamente, le pidió a Dios que le quitara la copa de sufrimiento que estaba a punto de beber. Recordemos, estos son los versículos estando previo a la crucifixión, a la pasión de Cristo. Entonces Dios respondió a la oración con... ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Cristo? Si pase de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Dios a Cristo ahí? ¿Le dijo sí? ¿No? A ver, ¿no? O sea, Cristo no murió en la cruz entonces. No, sí murió. Claro, o sea, la respuesta fue un rotundo no. No. La frase prácticamente literal de Jesús fue que si fuera posible de mí que pase esta copa, o sea, este sufrimiento. Y al contrario, si hay algo que se puede mencionar de ese relato bíblico, es que hubo un gigantesco sufrimiento al nivel de llorar sangre. No sé si lo sabían, pero no es solamente una metáfora bíblica. Se puede, biológicamente hablando, digamos, dejando de lado la fe de lado si quieren, llorar sangre. Pero se sabe que para que eso suceda, tiene que haber un grado de sufrimiento físico, pero que supera probablemente cualquier dolor que nosotros podamos lograr entender. O sea, es algo que biológicamente puede suceder. No es, digamos, una exageración, una metáfora simpática que buscó la Biblia, el autor bíblico para utilizar, sino que es una realidad biológica, es la posibilidad de llorar sangre. O sea, Dios no solo le dijo que no, sino que le dio el sufrimiento, físicamente hablando, tal vez más fuerte que pudo tener Jesús. Y no solamente el sufrimiento físico, porque ¿qué otro sufrimiento sufrió Jesús ahí en la cruz? Pues la burla, pastor. Claro, la burla, pero la burla no necesariamente es el más grande de todos. Porque, qué sé yo, por ejemplo, que mis enemigos se burlen de mí, no me afecta, me da igual. No sé, es como que viniera un cardenal de la Iglesia Católica y dijera, este ignorante luterano acá, fanático, chiflado. Bueno, al contrario, pues hasta que me sienta elogiado de que un cardenal venga a insultarme acá a mi propia casa. Pero ¿cuál creen ustedes que fuera la otra el otro gran dolor que tuvo, o sufrimiento que tuvo que soportar Jesús en ese momento? Pastor. La separación de la comunión con su papá, la separación de... Por supuesto, sí, pero algo que es mucho más explícito también. Además de lo que mencionas, que por cierto no lo había pensado, pero tiene toda la razón, sin duda que tiene que haber sido
una separación, o sea, pero ese es un dolor que nosotros nunca vamos a sentir, porque nosotros no somos Dios hecho hombre. Pero, ¿cuál sufrimiento tuvo que pasar ahí en ese periodo tan corto que a ninguno de nosotros nos Pastor, gustaría sufrir? cargó con el pecado del mundo. No, pero estoy hablando de un sufrimiento netamente, comillas, terrenal, si lo quieren llamar así. Ah, ok. ¿Cuál? La traición, pues. Probablemente el sentimiento de traición debe ser uno de los más dolorosos que puede sobrellevar una persona. Porque en primer lugar la traición, para que sea traición, tiene que venir de alguien a quien uno quiere. O acaso, como les decía, si viniera este cardenal a mi casa y a taparme de insultos, ¿lo podría considerar una traición? No. No, porque no es su amigo. Claro, no es mi amigo, no me interesa que lo sea por lo demás. Y de hecho no me podría esperar otra cosa de él. En cambio, para que algo sea traición, o un acto sea traición, tiene que venir de alguien cercano a uno, algo que venga de parte de alguien a quien uno espera algo, eventualmente un amigo. Porque esa pregunta siempre me la responden mal muchas veces mis alumnos, no de Academia de Cristo, sino en la secundaria en donde trabajo. Pero ¿cuántos discípulos traicionaron a Jesús? Todos. Muy bien. Todos. Sí, muy bien, porque obviamente todos nos quedamos con la traición de Judas, obviamente, porque fue la más llamativa, fue profética, etcétera, o profetizada, mejor dicho. Pero el hecho de que no hayan vendido por unas cuantas monedas a Jesús no quiere decir que los demás apóstoles no hayan traicionado a Jesús. Es más, incluso de una u otra manera, prácticamente toda la gente que tuvo contacto con Jesús lo traicionó. ¿O acaso creen ustedes que no estaba ahí entre la gente gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, o después celebrando la crucifixión de Cristo? ¿No había nadie de los que comió los panes y los peces que Cristo multiplicó? Sí, estaban ahí. O sea, estamos hablando de una ciudad como Jerusalén, que en aquella época, cuando mucho tenía unas 50.000 personas, y Jesucristo le dio entre hombres, mujeres y niños probablemente a unas 12.000 personas, porque recuerden, el versículo bíblico le dio de comer a 5.000 hombres, o sea, eso excluía a las mujeres y a los niños menores de 13 años. O sea, probablemente buena parte de los que estaban ahí celebrando la crucifixión de Cristo estaban traicionándolo también después que lo habían escuchado, se habían alimentado de lo que Cristo les dio, o sea, también fue una traición. O sea, cualquiera de nosotros habría dicho, ¿y para eso le di de comer a esta gente? ¿Para eso les multipliqué pan? ¿Para eso les multipliqué peces? Claro, por supuesto, Cristo está por sobre nosotros, obviamente el sentimiento de rencor no está en él, pero habría sido, sin duda tiene que haber sido un dolor no físico, un sufrimiento no de manera física, pero uno emocional bastante grande, la traición, que insisto, debe ser probablemente junto con la muerte de un ser querido, uno de los dolores más, emocionalmente hablando, más grandes que puede tener un ser humano. Pero como dice ahí, pero que no sea como yo lo quiero, sino que lo que quieras tú. ¿Por qué? Porque nuevamente lo importante aquí no era lo que en este caso puntualmente y temporalmente Jesús podía desear o no desear, sino que lo importante era que se cumpliera la voluntad de Dios. Y a pesar de que, como lo dice ahí, Jesús oraba perfectamente, obviamente nuestras oraciones, por muy sinceras, muy humildes, muy honestas que sean, en algún momento van a tener algún error. ¿No? Y no hablo de errores en un sentido gramatical, obviamente la oración no tiene por qué ser un poema perfectamente estructurado. Pero obviamente a veces nosotros podemos orar con toda sinceridad por algo que es absolutamente indebido. Pero aún así, como les decía, la respuesta de Dios a la oración de Cristo fue un no, un rotundo no, un durísimo no. Por eso es que la oración del Padre Nuestro es tan clara en ese postulado, cuando dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, esa debe ser nuestra actitud al momento de orar. No digo que sea fácil, por cierto. De hecho,
todos los que hemos orado por alguna aflicción, ya sea física, emocional, económica, de lo que sea, obviamente lo oramos esperando que la respuesta de Dios sea un sí, o algo positivo hacia nosotros. Pero debemos que entender nuevamente, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, no es un Dios que esté sujeto a las necesidades, a los caprichos o al gusto de la gente que a Él se acerca, sino es un Dios que está por sobre la voluntad nuestra y que espera que nosotros estemos o nos acerquemos a la voluntad de Él. Bueno, en 2 de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo le dije en Mileto, pues estaba enfermo. O sea, Pablo podía hacer milagros, incluso curaciones. Sin embargo, dejó a un colega enfermo. No hay evidencias, de hecho, de que eso fue por falta de fe. Dios a veces entonces permite, y muchas veces, sin duda, que las personas se enfermen, pero obviamente lo que tenemos que nosotros como creyentes, no digo que tengamos que entender de una manera masoquista la fe, que tengamos que, estar con una sonrisa atornillada de oreja a oreja. Estoy feliz, estoy enfermo, qué alegría más grande. Para serle franco, si un cristiano me dice eso, yo la verdad prefiero guardar silencio y no tomarlo como un ejemplo. Porque obviamente sabemos que a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar en aflicción, de ningún tipo. Seamos honestos, a nadie le gusta eso, ya sea al incrédulo más grande o al creyente más consagrado. Todos anhelamos tener una vida pasadera, llevadera, tranquila, sin dolor posiblemente, con una familia ojalá lo más feliz posible, con bienestar económico. Pero el problema precisamente es que la gente, porque recordemos, si la gente si se acerca, por ejemplo, a nuestras iglesias, porque ve o cree que iba a obtener prosperidad, sanidad. Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el motivo precisamente de la fe de esas personas? Va a ser cualquier motivo excepto Cristo. Y nosotros lo que tenemos que predicar es a Cristo. Que la gente se acerque a nuestras iglesias precisamente a causa del mensaje de Cristo. No. De lo simpático que pueda ser nuestro mensaje a los oídos de la gente. Por favor, denme unos minutos, un segundo, vuelvo de inmediato. No se alejen. Ok, de vuelta, mis disculpas. Bueno, entonces, recordemos, o sea, tenemos que no solo recordar, sino entender que las cosas que a nuestros ojos sean buenas o sean malas, tienen un propósito ante la voluntad de Dios. Y a veces, insisto, ese propósito puede que sea, comillas, negativo temporalmente para nuestro entendimiento. Pero a veces la mejor respuesta que Dios nos puede dar a nuestras oraciones es un rotundo no. O a veces ese no, esa respuesta que nosotros podemos esperar de Dios es un aparente no, a veces puede ser un espera. Hay un tiempo para todo. Si bien es un ejemplo bastante trivial, podrá parecer ridículo, pero bueno, aquí en mi mano izquierda, o derecha ahora, tengo mi teléfono celular. Si mal no recuerdo, me costó unos $300. Si bien no soy fanático de los celulares, pero
La gente a quien no le gusta tener... ¿Qué pasaría si yo en un arranque de locura dijera, ok, pero quiero tener el celular que vale aproximadamente $1000? ¿Cuál va a ser la oración de Dios, creen ustedes, para mí? La respuesta de mi oración hacia mí. No necesariamente va a ser un no. Incluso puede Te va a hasta decir que que yo... espere. Probablemente, bueno, ahorra, ¿qué sería lo más cauto? Que me diga Dios, si es que me respondiera de manera directa, claro, cosa que no va a suceder. Espera. Ahorra, o sea, en otras palabras, espera, o espera tener un mejor trabajo, no sé, o incluso no, ¿por qué? Porque ya tienes un celular lo suficientemente bueno, no necesitas uno mejor que ese. El punto es, ¿qué tan convencidos estamos de la bondad de Dios en la respuesta a nuestras oraciones? Y ese creo que a veces suele ser el problema del ser humano, incluso de creyentes, que se nos olvida que está la bondad de Dios, ya sea en el sí, en el no o en el espera. Se nos olvida que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de amor, y que cualquiera que sea la respuesta que nos dé a nuestras oraciones, va a tener un buen propósito. Insisto, no digo que sea fácil de entenderlo, de asimilarlo, pero vale la pena que así sea. Bueno, a ver, ¿por qué motivo puede ser confuso decir, en el caso de los creyentes, de los conversos, acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de seguir a Cristo? Supone, esperando que todos ustedes estén de acuerdo con que no es una buena frase para decir. O para explicárselos de otra manera. ¿Usted aceptó a Jesús? O sea, presumo que si todos están acá como parte de Academia de Cristo es porque ya son creyentes. Pero, ¿ustedes aceptaron a Jesús? No, Yo sí. yo no. Jesús nos aceptó a nosotros. Ah, sí, Exacto. la invitación. Claro, Cristo nos aceptó a nosotros. Debo reconocer que el ejemplo que les voy a dar lo tomé de una película, que es una muy bella película que se llama Amazing Grace. Es la historia de William Wilberforce, el hombre que hizo un devoto creyente que toda su vida luchó contra la esclavitud en el Imperio Británico, hasta que logró abolir el comercio de esclavos en 1807. Y él, en una conversación que al parecer fue verdadera, tuvo con el conserje de su casa, de su palacio, le decía, porque al parecer no siempre fue un creyente así de fervoroso como lo llegó a ser. Entonces, en algún momento se le acerca su conserje y le dice, ¿encontró a Dios, señor? Y él le dice, y me gusta muy la respuesta que le da, precisamente algo parecido a lo que ustedes dijeron. No, creo que él me encontró a mí. O sea, el que tomó la iniciativa en ese sentido, obviamente, es Cristo. O sea, como dicen, nosotros amamos a Dios, pero ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Exacto, porque Dios nos amó primero. Sin el amor de Dios primero, no habría un Dios a quien amar, no habría un Cristo a quien amar. ¿O acaso yo decidí que Cristo fuera a la cruz por mí el año 39 aproximadamente? En ese sentido, recordemos, el creyente es un actor totalmente pasivo en el proceso de su conversión. Es cierto, puede que a los ojos de las demás personas o del ser humano, de nosotros mismos, puede que nosotros parezca, ok, sí, que si yo era una persona, un mal hombre, un ladrón empedernido, que si yo encontré la Biblia y me di cuenta de mi pecado y me acerqué a Cristo. Ok, eso perfectamente puede pasar y sin duda pasa y ojalá siga sucediendo. Pero, ¿quién es el que movió el corazón de esa persona a que abriera esa Biblia? A que Dios. Cristo muriera por sus pecados. Dios por medio del Espíritu Santo, claro. Es Dios, Dios es el protagonista al respecto. Entonces, es cierto, no es una frase particular necesariamente herética decir acepté a Jesús en mi corazón, pero sí es una frase muy confusa, porque así como suena, pareciera que uno es tan importante que tiene la capacidad de aceptar a su Salvador.
O sea, por un lado resulta que decimos, estamos muertos en delitos y pecados, pero resulta que ese muerto en delitos y pecados fue capaz de aceptar a un Dios que es santo. ¿Hay alguna congruencia en unir ambas frases? No. No. No, es absolutamente contradictorio que eso suceda. Perdón. Y la siguiente frase, tomé la decisión de seguir a Cristo, esa es peor aún, a mi opinión. Y de hecho creo que es, como les decía, el problema es que se trata de ver la conversión como un acto grandilocuente, como una cosa, digamos, lista para... Hay gente, por ejemplo, que ha vivido, recordemos, incluso la conversión en los mismos personajes bíblicos se da de manera distinta. Por ejemplo, la conversión de Pedro fue, por así decirlo, dramática. El camino a Damasco, se queda ciego temporalmente, Cristo mismo le habla... gracias. Pablo, o Saulo en ese caso, ¿por qué me persigues? Etcétera. Una conversión derechamente dramática, como dirían hoy en día, de película. Sin embargo, alguien que conoció también a Cristo cara a cara, y en este caso sí, ¿quién fue? Pedro. ¿Y cómo fue su conversión? Poco a poco. Fue dramática. No fue, no, a él le dijo simplemente, ¿cuál frase le dijo Cristo? Sígueme. Dijo, ven, sígueme. Así de simple. O sea, fue, podríamos decirlo, instantánea. No fue una cosa en donde haya sucedido un acto, digamos, algo como lo de Pablo, o un suceso así dramático, como tal vez pasó. Y no digo que una cosa que tenga, o sea, si ni siquiera en la Biblia la conversión de los creyentes se da de la misma manera, ¿por qué pensar que en los creyentes hoy en día debe ser así también? Pero, insisto, esa frase, tanto en el ejemplo de Pablo como en el de Pedro, o de todos los personajes que no eran creyentes y llegaron a Dios, siempre la iniciativa, la decisión, ¿de quién fue? De Dios. De Dios. Entonces, tomé la decisión de seguir a Cristo, suena una frase, en mi opinión, tan, que no sé, tal vez, quiero creer que las personas que la dicen hablan de que la dan como en un sentido un tanto poético, para no dudar de sus buenas intenciones. Pero no por eso deja de ser, a mi opinión, insisto, una opinión o una frase equivocada que de hecho sería bueno lamentablemente erradicar. De hecho, de ahí es precisamente donde muchas de la gente moderna habla de, no sé, decides tú venir a Cristo, la típica campaña evangelística que se puede ver en letreros a veces. Por ejemplo, en la entrada de mi ciudad hay un letrero es gigante, que compró una iglesia evangélica acá y que dice, decídete por Cristo. Y menciona el nombre de la iglesia y creo que Juan 3.10, y dice abajo Juan 3.16. Ok, no dudo de las buenas intenciones, prefiero que esté eso a una publicidad de cualquier otra cosa, pero ¿yo me voy a decidir por Cristo? No, Él ya se decidió por nosotros. Exacto. Y por lo tanto, si la decisión fue de Él, Él nos va a llevar en el sentido, en el camino que Él estime conveniente. Así que, no, insisto, incluso utilizándolo como metáfora, yo recomendaría derechamente no utilizarlo. Porque, insisto, se puede prestar para mucha confusión, para hacer creer que la gente, insisto, tiene una capacidad que no tenemos. Pastor, entonces ahí hay una pregunta, Pastor. Ahí en ese aviso que usted dio a la entrada, la pregunta sería, ¿ven que Cristo ya decidió por ti? Podría ser, la verdad, curiosamente
Curiosamente, hasta conozco a la persona que ordenó o pagó para diseñar ese letrero, que ya falleció. Pero la verdad no sé, en realidad sería bueno haberle preguntado eso al señor Mardones. Pero sí, en realidad, o sea, tanta convicción tiene de que Cristo ya decidió por aquel inconverso, porque me imagino que el letrero está dedicado a un inconverso, no a la gente cristiana. Entonces, claro, o sea, no sé, creo que por último, si se trata de alguna frase cristiana, creo que hay otras mucho más bonitas y verdaderas, como para decir que elegir una tan escabrosa como esa. Un segundo. Ok, bueno, ok, continuando. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro estado natural, obviamente, antes de convertirnos? Muerte. Muerte espiritual. O sea, por eso es que también se hace la comparación en numerosas ocasiones con el hecho de que, por eso decimos, tenemos una vida nueva. No es que simplemente se nos haya mejorado un poco la condición previa que teníamos, sino que simplemente ahora somos hechos nuevos. ¿No es? ¿O acaso algún cristiano alguna vez va a decir, es que a mí Cristo me mejoró un poquito, hizo una cosa poca, y ahora soy mejor, ahora soy bueno, o sea, no, o ahora soy excelente y antes era más o menos, ¿no? No, ¿qué es lo que un cristiano debe decir? No, yo no era nada, y ahora tengo vida en Cristo. ¿Por qué? Precisamente porque por naturaleza estábamos muertos en el pecado. Entonces, obviamente no podemos convertirnos por nuestra propia fuerza, y esa una palabra bastante conflictiva que yo agregaría ahí, la palabra voluntad. Sepan ustedes que esa fue el no creer en la voluntad del ser humano para su conversión, le quitó a mi querido amigo Martín Lutero, le quitó muchísimos seguidores, porque Lutero siempre negó la capacidad del ser humano de actuar en su conversión. Y él pudo haberse ganado la cercanía de grandes intelectuales de aquella época. El más famoso fue Erasmo de Rotterdam. Y ahí Lutero, él escribió un libro que se llama El libre arbitrio, en donde habla de la capacidad que, según Erasmo de Rotterdam, el ser humano tiene para acercarse o alejarse de Dios según lo estime conveniente. Y Lutero lo responde en una carta que se llama precisamente lo contrario, el servo arbitrio, o la voluntad la voluntad esclava, dependiendo de cómo se le traduzca. Y Lutero ahí ¿por qué digo que fue muy importante en ese sentido, muy honesto de parte de Lutero, insistir en su postura? Porque obviamente, nuevamente, ¿qué sonaba? Estamos hablando en el siglo XVI, en un mundo en donde todos querían tener más adherentes. Lutero podría haber dicho, ok, prefiero ser políticamente correcto, no ser muy duro con la gente, y entonces decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y haberles dicho, sí, ustedes son personas buenas por naturaleza, que es lo que decía Erasmo, y literalmente, quizás cuánta gente, tal vez cuántos miles, si acaso no decenas de miles de personas, se alejaron de Lutero, o no quisieron acercarse a los luteranos en aquella época, porque escucharon que ese tal Lutero, el monje que había sido un par de años atrás solamente excomulgado, había sido, era, digamos, le negaba la bondad al ser humano. O sea, con toda seguridad Lutero, si hubiera mantenido o sea, hubiera cambiado su postura y hubiera dicho, sí, el ser humano es bueno por naturaleza, Lutero se habría ganado muchísimos seguidores, de los altos intelectuales, pensadores, grandes académicos, etc.
Pero obviamente, insisto, para que vean la importancia de eso, Lutero prefirió mantenerse firme a un costado de la Biblia, o sea, o junto con la Biblia, y no hacerse el diplomático, por decirlo de alguna manera. Y eso, insisto, y por eso nunca, de hecho, lograron algún tipo de conciliación con Erasmo. Okay. Insisto, y todo eso pasó, por cierto, en el año 1527. Ahí después, si quieren, les puedo compartir el link para que lean ese documento. Entonces, obviamente, como les decía, entonces, en resumen, no podemos convertirnos por nuestra propia fuerza, como lo menciona Romanos 3, del 10 al 20. O sea, porque recuerden, si es que nosotros insistiéramos en eso, yo me convertí, yo decidí, no sé, seguramente ustedes han escuchado un himno o alabanza, no sé, muy famosa, he decidido seguir a Cristo. ¿La conocen tal vez? Sí, pastor. Ok, no, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, creo, me ha transformado, la verdad que el resto no debo reconocerlo, me acuerdo. Es muy común que esa canción sea cantada mientras se realizan bautismos, en las iglesias evangélicas, al menos acá en Chile. Pero díganme, insisto, ¿qué tan de bíblica tiene esa frase? He decidido seguir a Cristo. Eso, insisto, es una frase muy atrayente, muy apetecible a los ojos del ser humano actual. O sea, piensen, es decir, es como, no sé, pues, los políticos, ¿qué es lo que más anhelan cuando viven en países cristianos? Como lo decía en alguna ocasión, decir, Dios está conmigo. Y en el caso de los seres humanos, de los creyentes, ¿qué más cosa más atrayente que decir, yo decidí por Cristo? Y yo me acerqué a Cristo, yo me acerqué a Dios. Me da, digamos, es una inyección para la autoestima bastante alta. Mientras que los versículos bíblicos que hemos mencionado son precisamente todo lo contrario. Son precisamente una inyección de baja autoestima. O sea, en donde se nos pone al ser humano en el lugar que tenemos. O sea, están muertos en delitos y pecados. Por eso les digo, el cristianismo no es o el cristianismo bíblico, digamos, aunque suena casi una contradicción mencionarlo. Digamos que obviamente es imposible que exista un cristianismo no bíblico. Pero, ¿qué tan, digamos, o sea, la gente que lamentablemente acepta el decisionismo, al estilo, insisto, Jimmy Swaggart, Billy Graham, todos estos grandes telepredicadores, que, insisto, no voy a dudar de sus buenas intenciones, de sus buenos deseos para con la gente a la que les predicaba, pero lamentablemente le atribuyen al ser humano una capacidad que, gracias a Dios, no tenemos. Porque, insisto, si tuviéramos la capacidad, como lo decía, de decir, como dice esa canción, yo decidir a Cristo, entonces, ¿quién es el actor ahí? El actor principal en la conversión. ¿Quién se lleva la... ¿Perdón? El yo. El yo, la persona. ¿Dónde quedó Cristo ahí? O sea, a un lado, lo dejamos a un lado. Claro, o sea, insisto, o sea, piensen, dice la frase, es cierto, no es un versículo bíblico, pero dice claramente, lamentablemente, he decidido seguir a Cristo, lo repite varias veces, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O sea, toda una estrofa dedicada exclusivamente a alabar a quién. En las otras estrofas reconozco que cambia, pero en esas estrofas en donde dice, he decidido seguir a Cristo, se repite 3 veces, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿A quién se está llevando la gloria ahí? ¿A quién se le está alabando en esa canción? Uno mismo. A uno mismo. Pues, insisto, obviamente no voy a acusar a las personas que cantan esa canción de que se están autoalabando. Quiero creer que simplemente están lamentablemente equivocadas. No estoy aquí para juzgarlos, pero tampoco puedo decir que están en lo correcto. Entonces, el problema con digamos, el decisionismo, como se le llama, es que le da al ser humano un protagonismo y una gloria que obviamente no tiene ni tampoco se merece. O sea, es una cuestión incluso hasta de lógica humana elemental.
Si Dios es el que envió a Cristo a la cruz para nuestra salvación, ¿por qué entonces nos iba a ceder a nosotros ser partícipes activos en la salvación? O sea, si Dios nos provee el medio para la salvación, o sea, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, ¿por qué entonces al momento en que se lleva a cabo la conversión personal de cada uno de nosotros, ahí entonces como que Dios justo cambia y pasa a ser el ser humano, digamos, el protagonista al respecto? Si es que así fuera, sería una gran contradicción, derechamente. Pastor, una consulta. Por supuesto. ¿Cómo podemos entender? Dice que Cristo nos eligió a todos nosotros, ya nos eligió a nosotros, pero vemos, por ejemplo, en mi caso, familiares que aún no reconocen a Jesús como un Dios que murió en una cruz justamente por los pecados que cada uno de nosotros cometemos. ¿Cómo lo puedo entender? O sea, si ya él nos ha elegido a todos. En primer lugar, no nos eligió a todos. O sea, Cristo murió en la cruz por todos, pero no nos ha llamado a todos. O sea, obviamente, usted, claro, menciona a su familia, por supuesto, la familia de ninguno de nosotros con toda seguridad es totalmente creyente. De hecho, me atrevería a decir que con toda seguridad ninguna. Pero si la iniciativa y el protagonismo lo tiene Dios, ¿por qué, insisto, tendría que haber excepciones? En ese sentido, digamos, la conversión, en este caso la suya o la mía, o de cualquiera de los que estamos acá, para no utilizar un caso particular, ¿es algo que nosotros buscamos, aceptamos, quisimos, luchamos por ella? No, No. Entonces, simplemente Dios, o comillas, simplemente, Dios se acercó a nosotros, nos tocó nuestros corazones, ya sea de manera, como les decía, con respecto de la conversión de Saulo o de Pedro, de manera radical, o de una manera, digamos, tranquila, por así decirlo. Pero en realidad, digamos, elucubrar por qué no ha pasado eso, la verdad, con la gente que nos rodea, que con toda seguridad nos gustaría que todos fueran creyentes, eso en realidad es algo que yo creo que tenemos que precisamente dejarlo a frases como la del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y en ese sentido, más que, no sé si la palabra exacta sería reclamarle a Dios, pero bueno, orar para que Dios toque el corazón de esas personas, de nuestros familiares que no son conversos. O sea, como la misma Biblia él lo dice, todo tiene su tiempo, o como también hace un par de minutos lo decíamos, todo tiene un propósito. Y obviamente los propósitos de Dios en su plenitud nosotros no los podemos conocer. Entonces, si lamentablemente, como de hecho es el caso probablemente de todos acá, hay no conversos entre la gente que amamos, obviamente nuestras familias, y esto es algo que en realidad es mejor dejarlo a la sabiduría de Dios que a tratar de... pero hay una parte que sí se puede que no se nos vaya a olvidar, que recuerde, el ser humano por sí solo está muerto. Entonces, simplemente esos familiares se mantienen en su estado natural. Y Dios, gracias por su gracia, nos sacó a nosotros, que ahora somos creyentes, de ese estado natural que era la muerte. O sea, no es que, digamos, Dios alevosamente haya decidido, ok, a esta gente la quiero condenar. No, simplemente esas personas se mantienen en el estado en el que siempre han, valga la redundancia, estado. La excepción ahí, ¿quiénes son? Nosotros, los que Dios nos ha llamado. ¿Perdón? O sea, no sé si le satisface mi respuesta. Sí, pastor. Okay. Entonces, insisto, más lo que nos queda ahí al respecto que hacer, ¿qué es? Orar por ellos, dar testimonio de nuestra fe, no avergonzarnos de ella, por mucho que a veces eso pueda ser muy, digamos, sí, ¿por qué no?
yo sé que los antepasados de mi familia eran todos católicos cuando llegaron desde España, y literalmente el día en que mi abuelo se hizo creyente, perdió su familia y jamás volvió a hablar de ella, o sea, a saber de ella. Lo echaron de su casa. Él, si bien no era luterano, pero digamos, no es que esté fomentando que las familias se disuelvan, pero con toda seguridad el tiempo terminó demostrando que lo mejor para mi abuelo era que hubiese sido expulsado de su familia a causa de su fe. Porque eso quería decir que en el fondo el amor de su familia no era tan genuino como una verdadera familia, el amor de una verdadera familia. Literalmente creo que, insisto, para no intrometerme en las vidas de ustedes, pero mi abuelo literalmente a los 15 años se hizo, dejó el catolicismo y fue expulsado de su familia, jamás volvió a saber de ellos, y finalmente, gracias a Dios, mi abuelo se hizo pastor, fue pastor más de 40 años, y vaya que puedo decir, digamos, que ese momento aparentemente lamentable que fue el perder a su familia, finalmente tenía un propósito mucho más grande. Y de hecho, humildemente, parte de ese propósito está aquí frente a ustedes, yo. O sea, literalmente, en vez de renegar de esas personas o llenarme de rencor en contra de esas personas que le dieron ese trato a un muchacho de 15 años, mejor dar gracias a Dios de que Dios movió el corazón de ese muchacho de 15 años para que estuviera para su conversión, y gracias a eso puedo estar yo aquí conversando frente a ustedes. Cosa que, insisto, no podemos esperar. Recuerden, la conversión, la vida de fe, la vida cristiana, no es una suerte de fórmula matemática exacta en donde en todos los casos va a funcionar de la misma manera. O sea, ya les doy el ejemplo, imagínense, de alguien cercano a mí, mi abuelo. Él llegó de una manera al Evangelio. Yo llegué al Evangelio literalmente en mi propia casa desde mi primer día. Yo aprendí a leer con la Biblia, o sea, tuve la bendición que mi abuelo no tuvo. Pero ese era el plan de Dios para conmigo, no para mi abuelo. Tal vez mi abuelo, si hubiera nacido en otras circunstancias, probablemente su día de fe habría sido muy distinto. Entonces, insisto, más que llenarnos de rencor con esas personas, lo mejor que podemos hacer es orar por ellas, darles nuestro mejor testimonio de amor. Si es que hay animadversión de ellos en contra de nosotros, recordarles que no somos la Inquisición, que somos hijos de Dios, y que por lo tanto no va a haber lugar, o no debería haber lugar, para el odio y para el rencor en nuestros corazones. Okay. ¿Algún otro comentario? A las 7:30. Estaba en Tepilejo comiendo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero obviamente, ¿quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? Por supuesto, Dios. Y como les decía, el llamado decisionismo le da la gloria, lamentablemente, al ser humano. Insisto, no quiero decir que estos personajes sean derechamente estas personas, estos pastores que creen en esto, que llaman a decídete por Cristo, ven a Cristo tú, etcétera. No digo que sean así tal cual agentes del demonio, no, simplemente creo que están humilde y sinceramente equivocados. ¿No? Obviamente habrá que analizar cada caso, pero no por eso podemos, digamos, no dejar de, alejarnos de ese rol. Insisto, el decisionismo es muy peligroso, glorifica demasiado al pecador no arrepentido, y le da una capacidad que el pecador no arrepentido no tiene, que es la de alejarse del pecado. El ejemplo de la resucitación o reanimación clínica es bastante elocuente. Los que hemos pasado por esa sala de reanimación, lamentablemente en mi caso 3 veces, insisto, literalmente ni siquiera nos enteramos que pasamos por ahí. Y entonces, ¿por qué iba a ser distinto en algo mucho más importante que lo que es nuestra vida espiritual? Incluso imagínense, al pasar por esa sala de reanimación, ¿a quién uno, además de Dios, por supuesto, le tiene que dar las gracias? ¿Me voy a dar las gracias a mí mismo? ¿Me voy a decir, te felicito, Andrés, me felicito, Andrés, porque tu corazón volvió a latir? Al médico.
Claro, obviamente, primero siendo creyentes, por supuesto, dando gracias a Dios porque Él le dio la sabiduría, el conocimiento al médico y permitió que naciéramos ahora y no hace 100 años, en donde seguramente esto nos habría significado la muerte. O no sé, en el caso de nuestros seres queridos, no sé, mi esposa, las veces que me acompañó ahí, o la amiga que estaba ahí cuando me salvaron la vida, gracias a Dios. O sea, ellas tenían que agradecerle a Dios, no se despertaron agradeciéndome a mí, qué bueno que tú te resucitaste a ti mismo. Hasta eso sería absurdo, ¿o no? Entonces, imagínense si eso es absurdo, tratándose de un ejemplo, digamos, cotidiano, que lamentablemente podemos ver todos los días en un hospital. ¿Cuánto más absurdo sería darle gloria al ser humano en su nuevo nacimiento? Lamentablemente, pero lamentablemente eso es algo que eh, eh, es pasado por alto por la gente que acepta esto. Y además, ese pequeño gran detalle que pueden ver ahí ahora, que si dependiera de nosotros, que estamos muertos en delitos y pecados, nunca tendríamos la certeza de la salvación. No, aquí no viene al caso, por cierto, entrar en la eterna discusión entre los sectores luteranos, calvinistas, de si la salvación se pierde o no. No se trata de eso. Por ahí a veces, muchas veces, porque los luteranos creemos que la salvación sí se pierde, los calvinistas no. Pero muchas veces que se nos pregunta, personas como yo, y no tienes, ¿y por qué no crees que la salvación, o sea, ¿por qué crees que la salvación sí se pierde? Ese no es el punto. Pero si usted y yo somos creyentes, que nos alimentamos espiritualmente, que nos mantenemos en comunión cotidiana, diaria con Cristo, ¿por qué tendría que ser una preocupación para nosotros el si la salvación la podemos perder? Una pregunta. Pero por favor, respóndame lo que acabo de preguntar. Perdón. Debería ser, no se preocupe, pero debería ser una preocupación para nosotros, que somos creyentes, en comunión con Cristo, si la salvación se puede perder o no. Sí, pastor. No, Pero para mí me parece que sí. ¿En qué sentido? ¿En qué digo? Pues si el Señor nos da la gracia del perdón de nuestros pecados y nosotros por rebeldía pasa un tiempo en nuestra vida que llegamos a ser rebeldes de nuevo, ¿podemos perder la salvación? Sí, pero el punto mío no era ese, insisto. El punto es, ¿qué pasa? ¿Por qué tendría que ser el perder o la posibilidad de perder la salvación un problema o una preocupación para nosotros si nos mantenemos en plena comunión con Dios permanentemente? De nada. No, Es no nada, sería, o sea, insisto, no, a veces cuando he tenido obviamente muchas oportunidades de conversar con calvinistas, supralapsarianos, o sea, los más duros, por así decirlo, vendrían a ser como los calvinistas confesionales, así como Academia de Cristo es la iglesia luterana confesional, bueno, los calvinistas supralapsarianos serían los calvinistas en versión confesional, por así decirlo, los más estrictos, los más rigurosos. Pero, y ellos me preguntan, ¿y no tienes temor de perder la salvación? Y yo digo, no, ¿por qué? O sea, en primer lugar, porque la salvación me la da Dios. Por lo tanto, Si ¿por qué voy a estamos en temer al comunión, respecto de si está la posibilidad de perderla o no? por nosotros. O sea, la Biblia creo que va a estar aquí hasta que nosotros Es muramos. nuestro sustituto, pues. Exacto, el que murió en la cruz fui yo, no fui yo por mí mismo. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué, digamos, tenerla? Porque algunas personas, debo reconocer, se me acercan con literalmente tribulación, diciendo, pero ¿cómo voy a perder la salvación? Pero insisto, fortalezca su fe, manténgase en comunión con Dios, aliméntese con la palabra, con la comunión con sus hermanos. ¿Por qué habría de tener haber temor en usted si es que la salvación se pierde? No tendría por qué ser una preocupación. Nuevamente, ¿por qué? Porque es algo que no depende de nosotros. Pero sí sabemos perfectamente cómo no perderla. Insisto, o sea, si usted se mantiene en la fe, ¿por qué iba a ser una preocupación en su vida espiritual
el si la salvación se pierde o no. No tendría por qué, no hay razón para que eso suceda. Perdón, mis disculpas para el hermano que quería preguntar algo antes de que yo le interrumpiera, por favor, ahora pueda preguntar. Sí, claro. Dos cosas. Hay un versículo que dice que nada nos separará del amor de Dios. Esa es una. Y la otra es, yo no estoy preocupado en absoluto de eso de la pérdida porque sé que estoy seguro de eso. Pero la otra es, en algún capítulo del Nuevo Testamento habla de alguien que lo haya perdido. ¿Te suena Judas, por ejemplo? Pero Judas nunca fue salvo. Bueno, eso no nos consta, digamos. Fue un discípulo aceptado por Cristo, o sea, pero tampoco, insisto, no me gusta la idea de crear fórmulas casi matemáticas que no, pero, o sea, pero en realidad, salvo la excepción de Judas, que se me venga a la mente, no, en realidad no sé, que recuerde, insisto, me puedo equivocar, por supuesto. Si tienen el ejemplo, por favor escríbanlo en el chat durante la semana, no se preocupen. Pero no, la verdad que se me venga a la mente, no se menciona en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, que de los primeros creyentes alguno se haya alejado de la fe, al contrario. Pese a la persecución, creo que precisamente no. Mientras más los perseguían, más crecían, más se fortalecían. No, más bien lo hago por pregunta, no por argumentar, porque no he sentido, sino estoy muy seguro de la salvación, como dijo usted al principio, es un milagro. No es por argumento, sino para saber más que todo. Si alguien pregunta, la primera, y el otro es lo del versículo este que dice que ni los ángeles, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, más bien ese es el versículo que quería ver si tenía pero algo es que en que ver ese con caso, eso. usted que me está hablando aquí, yo que le estoy hablando a ustedes, ¿por qué acaso ahora usted debería tener temor de que nos separen de Cristo? No, Yo no, por lo menos. Exacto, o sea, ahí entonces, insisto, no se trata de que si permanentemente o no está hablando de en esos versículos como una especie de promesa en donde al que se convirtió en un determinado momento, nunca, digamos, va a correr a perder la salvación, sino que simplemente de que nosotros precisamente, si somos creyentes, vamos a mantener una plena comunión con Cristo en todo momento, independiente de los ataques, independiente de las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque si es así, nuestra comunión con Dios va a depender de quién, o comunión con Cristo, de Dios, no de nosotros. Total. Entonces, ¿qué importan lo que digan los ángeles? Y por lo demás, recuerden, la salvación, al venir de Dios, la puede quitar Dios. Ahí el que va a hacer la obra es Dios. No nuevamente, la gracia de Dios, no nuestro propio mérito. Entonces, por eso la frase que está ahí escrita, si dependiera de nosotros, nunca tendríamos la certeza de la salvación. Porque Correcto, de hecho, sí, curiosamente, las iglesias que suelen creer en el decisionismo, que la verdad yo creo que ustedes lo deben saber, son la mayoría de las iglesias evangélicas, precisamente ellos creen en el libre albedrío. Entonces ellos deberían tener mayor razón aún para creer que el ser humano se puede apartar con facilidad de Dios. Cosa que nuevamente me parece también una contradicción. En ese caso, valga la aclaración, nosotros a la luz de la enseñanza bíblica, por supuesto, no creemos en el libre albedrío de ninguna manera. Eso es una enseñanza propia del humanismo que llegó en el siglo XVII, no antes prácticamente. O sea, curiosamente, si hay algo en lo que se mantuvieron unidos todos los reformadores del siglo XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, los que fundaron la iglesia anglicana, los de Farel en Suiza, los hugonotes en Francia, etc. Si hay algo que curiosamente nunca los dividió fue aquel tema, el tema del libre albedrío. Ninguno de ellos creyó en el libre albedrío. Por eso, en realidad, la doctrina
del libre albedrío dentro del mundo protestante es básicamente algo del siglo XIX, precisamente cuando surgieron principalmente en Estados Unidos el llamado movimiento de santidad. Y que precisamente como para ellos la santidad era un proceso en donde yo tenía que forjar mi santidad, entonces tenía que yo también supuestamente elegir. Y ahí surgieron lamentablemente muchos movimientos como estos, precisamente, como les digo, decisionistas. No viene al caso mencionar las iglesias, pero por ejemplo, en personajes como Moody, y surgieron con otros tantos vientos de doctrina muy lamentables. Pero insisto, el libre albedrismo y el decisionismo son, comillas, inventos o doctrinas que no, en el mundo protestante evangélico no llegaron sino hasta muy entrado, o sea, no entrado, pero recién llegando al siglo XIX. Antes no. La mayoría de ellos renegaban rotundamente el libre albedrío o la capacidad del ser humano para acercarse o alejarse de Dios. Lamentablemente esa pureza del mensaje de la reforma del siglo XVI no se mantuvo. Digamos, en ese sentido las iglesias que creen en esto serían no hijas, sino ya a estas alturas prácticamente nietas del movimiento de la reforma, que insisto, en todos los grandes reformadores, ninguno creyó nunca en el libre albedrío, ni en la capacidad del ser humano para acercarse a Dios. En fin, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bien. Muy bien, entonces, bueno, siendo así, estamos ya llegando a la finalización de nuestra clase.